Hola, bienvenidos a Umbre Podcast. En el capítulo de hoy estamos con Gabriela Varas, que estudia Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad de Concepción. Así que cuéntanos, Gaby, de dónde eres y de qué colegio saliste. Yo soy de Tunja del Medio y estudié toda la enseñanza básica y la media en el Nehueno. Ya, genial. Bueno, Gaby, cuéntanos cómo te preparaste para la PAES. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Tomaste preu en tercero, en cuarto? ¿Te tomaste un año? ¿Cómo fue tu experiencia? Hice preu solo en cuarto medio, tercero no tomé porque consideraba que con el cambio de los electivos y todo no tenía el tiempo suficiente y tampoco era materia como que hubiera visto en el colegio como para tratarla en el preu, entonces decidí solamente hacer preu en cuarto medio. Tomé el científico y di la PSU, que en ese momento, así que la prueba era como distinta a la de ahora. Ya, te preparaste aquí, ¿cierto? En Cumbre. En Cumbre. ¿Qué tal tu experiencia? ¿Qué tal, profe? Para quien nos esté escuchando y no conozca el preu. Súper bien, en ese momento yo salía como a las 5 de clase y me quedaba más o menos hasta las 8, que tomaba ciencias, que eran todas un electivo, matemática y lenguaje. Los viernes venía a la tarde y el sábado venía un rato en la mañana. ¿Y qué electivo tenías? Tomé física. Ya. Física. Bueno, ¿Qué creencias tenías estando en preu de la universidad? ¿Cómo pensabas que iba a ser la universidad en algún momento? Yo creo que lo que más me marcó fue que yo en el colegio y en el preu no era muy aplicada para estudiar, en el sentido de que no tenía horarios fijos, métodos de estudio, era como que me preparaba un par de días antes para el colegio. Entonces cuando llegué a la U ese tema fue complejo porque la carga académica es distinta, si no sabes bien cómo estudiar, te cuesta organizarte. Te cuesta también identificar qué áreas te van a costar más, entonces yo creo que eso, yo sentía que iba a ser como más fácil, en el sentido de que uno piensa de repente que en la U tienes menos ramos que en el colegio, entonces de cierta forma puedes pensar que va a ser más fácil, pero nada, ver mucha más materia y eso, entonces fue un poco complejo al principio. es como más aprender que memorizar, como necesitar estar bien pendiente de todo. Bueno, ¿qué tal fue la experiencia, el proceso de elección de tu carrera? En ese proceso de pasar a las postulaciones, una vez que quedaste, ¿cuál fue tu orden de prioridad, por ejemplo? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Ya, yo en la media no quería estudiar ninguna ingeniería, sin embargo cuando llegué a cuarto todavía estaba perdida con lo que quería hacer. Sabía que no me gustaba la biología, que no me gustaba historia, que no me gustaba lenguaje, entonces básicamente lo que me iba quedando, que sí me gustaba un poco, era matemática y ciencias. En cuarto medio quería estudiar ingeniería ambiental, pero después decidí entrar a ingeniería civil y plan común, que se llama en la UDECONS. ¿Y qué tal la experiencia? Porque igual es como harta, es bien densa el plan común, ¿no? Claro. Cuando yo busqué sobre plan común, lo que la U te decía era como que tú estabas un año y luego decidías qué especialidad tomar, que creo que eran 9 las que estaban disponibles. Pero lo que no te decían era que en el fondo postulabas según tus notas y los créditos que habías pasado. Entonces, claro, a mí igual el puntaje me alcanzaba para entrar a eléctrica, así que no tuve como esa presión de estar como preocupada por las notas, cuántos ramos pasaba, etc. Pero los chicos que no les había alcanzado para la carrera que tenían, sí estaban mucho más presionados por ese tema. ¿Y siempre supiste que era ingeniería eléctrica? No, hasta el último minuto yo no sabía bien qué era lo que quería. Lo que hice fue como ponerme a investigar un par de meses antes qué especialidades eran las que tenía disponibles, a qué se dedicaban los profesionales que trabajaban en esas carreras. ¿Y eso en qué momento lo hiciste? Fue como todo muy cerca de cuando tenía que decidir a qué especialidad me iba a ir. Así que nada, no fue como que yo sintiera, oye, esta es la carrera de mis sueños, pero
sí sabía que me gustaba el tema de las energías renovables y ese tipo de cosas, así que eso fue como más lo que me hizo decidir la carrera. Genial. Bueno, ya una vez que entraste, tú, bueno, te fuiste a Conce, ¿cierto? Igual ese cambio debe haber sido importante. ¿Qué tal ese aspecto? Bueno, cuando ¿Y por qué la Universidad de Concepción? Eso, ¿por qué la U de Conce? Lo que pasa es que yo tengo familia en Conce y siempre cuando íbamos a Conce íbamos a la U de Conce y todo, entonces nunca fue como que considerara irme a Santiago, por ejemplo, siempre fue como Conce y la U me encanta la Ya. U. Pero ¿cuáles son como los factores que te encantan? ¿En la infraestructura, la gente dentro? ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar sobre la universidad como tal? Ya. Conce me gusta mucho porque es una ciudad que está cerca de todo, no es tan grande, pero te permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, la playa está a 20 minutos, tienes parques, muchas áreas verdes. Dentro de todo es una ciudad tranquila y sobre la U, lo mismo. Diría que eso es como que se adapta muy bien a cómo soy y las cosas que me interesan en ese sentido. O sea que siempre fue Conce. Sí, lo veo. ¿Y la malla de tu carrera en la universidad, has comparado si es distinta con otras universidades? ¿O todo así? La verdad es que nunca las comparé porque como que no era mi ideal estudiar ingeniería eléctrica, entonces no sabría decirles si es distinta o... ¿Pero qué opinas de la malla de tu carrera? ¿Sientes que, porque pasa muchas veces en algunas carreras que dicen como el primer semestre es mucho más duro, después se como que te empiezas a nivelar? ¿Para ti fue eso o fue al tiro como pa? La verdad es que los primeros años, yo diría que hasta el tercero es como muy científico. De hecho, como que los primeros 3 años de todas las especialidades son muy parecidos, como mucha matemática, física, química, que creo que química ahora se eliminó de las mallas porque no era tan relevante para nosotros. Pero eso, tercero fue un año súper duro porque ya te empiezas a meter más como en los ramos de tu carrera. Y cuarto ya se normaliza un poco, es más fácil y así. Bueno, ya pasaste todos tus ramos de malla, digamos, ¿o no? Pasaste a un poco a lo que es la experiencia laboral, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre eso ya un poco más de lleno en la vida adulta también? Sí, mi práctica profesional la hice este verano en una empresa que se dedica al diseño y construcción de proyectos mineros. De hecho, un chico que ya estuvo acá me recomendó para la práctica y fue una experiencia súper grata. Yo no tenía considerado irme de Conce a hacer la práctica a Santiago. De hecho, yo no sé cómo decirlo. Adelante. La verdad es que el pasar de la U a la práctica era una situación que me tenía un poco acomplejada desde el punto de vista de que en mi carrera somos muy pocas mujeres y los profes vienen de una generación que también es un poco más como... Chaval antigua. Claro, sí, diría eso. Entonces, yo pensaba que cuando me tocara meterme al mundo laboral, todos me iban a ver como una niñita chica que tal vez no sabía sobre mi carrera. Entonces, eso era un tema que me tenía súper preocupada. Pero fue una experiencia muy grata. Aprendí harto sobre mi carrera desde el punto de vista de que a lo mejor uno piensa cuando está estudiando que no sabe nada de su carrera, que va a entrar a trabajar y no va a cachar, pero se puede. Y al final es práctica. Obvio. ¿Y qué tal eso que comentabas de las mujeres en tu carrera? ¿Sientes que fue algo como de que no pasó por el lugar a donde llegaste? ¿O no sé cómo explicarlo?
¿O crees que pueda pasar más adelante? ¿Me entiendes? No. El hecho de que tú que entraras a un ambiente laboral donde se supone que las mujeres no son tantas, ¿crees que más adelante pueda pasar, que va a ser un problema o ya fue el miedo, digámoslo de alguna forma? No, yo creo que siempre está la posibilidad de que te encuentres con gente que todavía no ha superado ese nivel de pensar que nosotras somos capaces, pero también creo que hay un montón de gente que no tiene ese problema y que las generaciones ya están como más evolucionadas en ese sentido. De hecho, donde hice la práctica había mucha gente joven, entonces eso no era un problema. Y si bien sí había gente mayor, obviamente como en todos los trabajos, nunca sentí como que hubiera un trato especial ni diferente. Entonces yo me imagino que obviamente como en todas las cosas, en lugares con gente diferente y todo, pero no ha sido un problema en ese sentido. Ay, entonces la preocupación quedó atrás, digamos. Sí. Bueno. ¿Y qué tal la expectativa versus la realidad un poco del ambiente laboral? Además del tema de... No, se me fue la onda. ¿Qué idea tenías de lo que era trabajar? Porque en la universidad creo que la realidad se tiene un poco distorsionada y se dice como voy a trabajar en esto, seré esto. ¿Cómo es la realidad de la carrera? Ya. Porque en la universidad, todos los años que tuviste en la universidad, ¿qué pensaste que ibas a hacer después de la universidad? Ya, eso es un tema súper importante, yo diría, porque de repente los profes te instan a trabajar en la industria, pero solo te muestran como una parte. Entonces, de repente tú te imaginas que ya te van a ir a meter a la mina y tú vas a estar así como con un súper traje y vas a entrar a desconectar cosas, etcétera. Pero hay muchas más aristas donde puedes trabajar. Entonces, creo que es importante que conversemos con gente que ya esté trabajando en nuestras carreras para que no nos cerremos como a esa posibilidad, porque en el fondo a mí me asustaba eso, como ya que me tiraran así como adentro de, no sé, una máquina, no sé, una sala eléctrica y no, hay muchos lugares donde puedes trabajar y me imagino que eso pasa en las carreras de ustedes igual. Sí, yo creo que en todas. Pero creo que uno se da cuenta ya cuando va en el último. Va como porque uno empieza a tener como ideas desde el principio de año, pero después se van razonando, siento. O se van haciendo un poquito más cercanas a medida que uno va como avanzando en la carrera. Claro. Pero creo que sí es súper importante hablar con gente que ya esté un poco más adelantada en años y en experiencias sobre y aterrice tu idea. Eso, que no sea tan idealizada tampoco, o que no nos encasillemos como en una sola idea de que, oh, voy a estudiar medicina, solo voy a operar, o no sé, pues voy a, como dices tú, voy a estudiar ingeniería eléctrica y solo voy a estar con cablecitos todo el día, ¿no? No creo que sea solamente eso. Pero bueno, Gaby, además de la formación universitaria ya que tú estás terminando ya, ¿qué crees que es importante especializarte en algo, perfeccionarte con algo, o no sé, por ejemplo, algún idioma, algo que sea muy útil en tu carrera, que encuentres que sea una herramienta que la gente necesita al estudiar esto? Ya. No sé si aplica solo para ingeniería eléctrica, pero el tema del inglés es clave. De repente, si tú quieres optar a una empresa como un poco mejor, un poco más grande, el tema del idioma te abre muchas puertas. Otra cosa que creo que es importante es como estar cultivando nuestras habilidades sociales constantemente. De repente se abren cursos sobre liderazgo, sobre oratoria. Tal vez, ya si yo veo que a mí me cuesta como hablar en público, buscar herramientas que me ayuden a superar esa barrera. Porque al final, cuando tú estés trabajando, no vayas a estar solo tú y tu computador como lo hacía en la U. Tienes que probablemente pedirle información a tu compañero o tal vez a un compañero de otra disciplina, tal vez de mecánica o no sé, pues. Entonces creo que es importante que no solamente cultivemos nuestras habilidades técnicas, que si bien son una parte súper importante, también tenemos que saber relacionarnos con nuestros compañeros y expresar nuestras ideas, defender nuestros puntos de vista. Entonces
Siempre con respeto. Claro, diría que eso es clave. Buenísimo. Ok, ahora, en el contexto de como previo y la gente que nos está viendo, ¿qué consejo le darías a alguien que está eligiendo su carrera? Que está cuestionándose si lo mismo que por lo que pasaste tú, de irme a esto, pero me gusta más esto, pero soy malo en esto, pero también soy muy bueno en esto. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por esa duda? Yo creo que primero identificar bien lo que te gusta. O sea, ya ponte tú, a ti te gustan las matemáticas, pero a lo mejor no quieres trabajar en la industria, quieres ser docente o quieres trabajar en investigación, etc. Eso es una parte, creo yo, que es importante. Otra, conversar con gente que ya esté trabajando. Porque como estudiante, tal vez yo te puedo decir, Marti, la carrera es difícil o podías hacer tales cosas, pero probablemente lo que yo veo como estudiante es una parte pequeña respecto a las posibilidades que tienes cuando ya estás trabajando. Eso, y ¿qué más puedo decir? Que si no están seguros no se metan a la carrera. ¿A esta en específico o a ninguna? No, yo creo que a ninguna, porque lo que conversábamos delante, como entrar a una carrera que no te gusta puede ser demasiado frustrante, a lo mejor te va a hacer pensar que no sirves para Y darse cuenta de eso del estudiar, camino. Claro. Es complejo. Bueno, para Eso tener en diría que es cuenta. fundamental. Al final es pensar bien, meditar bien las decisiones, porque igual el paso colegio-universidad es un paso súper grande, es súper difícil de elegir. Y tampoco encasillarnos que al final una carrera es para toda la vida, sino que después uno igual puede hacer muchas cosas. O sea, tengo entendido que tú no solamente estudias, sino que tienes hartos proyectos como que ayudas un poco a tu familia, como hay más cosas, digamos, Claro, bien. que se hacen. ¿Nos puedes contar también sobre eso? Y entender también que la vida no se acaba si no entramos A la al U. tiro cuando salimos del colegio a la U, que no se acaba cuando te echaste un ramo, que no se acaba cuando, no sé, tantas cosas que a veces uno piensa que es como que ahí se termina, pero No sé. hay muchas más formas de salir adelante. Y respecto a lo que me preguntabas, mi mamá vende plantas y yo le ayudo con las redes sociales y un poco también con la atención al público. Acá en Cumbre también he hecho algunas clases particulares de repente, ayudo en otras cosas, así que sí, trato como de buscar otras oportunidades, que lo mismo que decía antes, de repente hacer clases particulares te enseña a tratar con los niños, con los papás de los niños, a comunicarte bien, a ser clara en lo que quieres decir. La atención al público lo mismo, o sea, creo que es importante que abramos nuestros horizontes a otras cosas. Al final, todos los trabajos, por pequeños que puedan ser o por pequeños que puedan parecer, son súper útiles para cómo nos desarrollamos en el futuro sobre nuestra carrera de pelo. Al final es experiencia. Y eso Exacto. creo que es lo que más se valora hoy día. Bueno, Gaby, muchas gracias por tu... ¿Qué le dirías a Eso. la Gabriela del pasado, pues que estaba eligiendo su carrera? La que estaba saliendo del preu y estaba postulando. ¿Qué le dirías a esa Gabriela? Ay, que se tome las cosas con calma, que no sea ansiosa. Eso, que se tome las cosas con mucha calma y con mucho tiempo, porque la vida no se termina cuando uno cree que se va a terminar. Y que nada, que sea perseverante, que todo lo que piense que no puede lograr, sí lo puede lograr. En algún momento pensaba que hoy, ¿cuándo iré a salir del colegio? Después pensaba como, hoy iré a terminar esta carrera. Y ahora estoy a un semestre de terminarla, así que creo que es importante igual cómo nos hablamos. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos, dices tú? Sí, Con cariño. sí, con cariño, en el sentido de no presionarnos tanto, si al final todo tiene solución. Yay, Qué buen consejo. Por Sí. favor, escúchenla.
Bueno, Gaby, ahora sí, muchas gracias por venir, por contarnos un poco de tu experiencia. Esperamos, como siempre, que les haya servido un poco a ustedes también, que están ahí viéndonos. Y bueno, cualquier duda, podemos recurrir a ti. Vamos a dejar por ahí un contacto para que puedan hablar con Gabriela si es que tienen alguna duda más específica de la carrera. Y eso. Yeah. Muchas gracias Muchas gracias por venir. y por escuchar. Chao.